Bueno, en Estados Unidos, cada caso que se da, pero de verdad, dices, ya no sabes ni qué esperar. Ya llega un punto en el que uno ya no sabe, pero en este caso sí, muy específico. Este es el caso de este niño de 11 años, se llama Adriel Murray. Habló a la policía porque su mamá necesitaba ayuda para protegerla contra su padrastro, básicamente. Habla la policía por este disturbio doméstico. La policía llega y le dispara injustificadamente en el pecho. 2 veces. Dos veces aparte. Pues bueno, este disturbio se dio en Mississippi. De hecho, está siendo investigado por la Oficina de Investigación de Mississippi. Y afortunadamente el niño sobrevivió. Sus últimas palabras antes de caer, ¿no? Cuando recibió el disparo fue: ¿qué hice? Sí. O sea, ¿qué hizo para merecer esto? Este niño se está recuperando en casa después de haber sido colocado, pasó por ventilador, un tubo torácico en el hospital, un pulmón colapsado, costillas fracturadas y un hígado lacerado. ¿Qué hay en la mente, sinceramente, de ciertos estados en Estados Unidos, de la policía de ciertos estados de Estados Unidos, el que es primero disparo y luego pregunto? No importa quién sea, si es un niño de 11 años, que no está haciendo nada, que no está portando un arma, que no está actuando sospechosamente. Que tiene 11 años. Sí, ya lo dije. Sí, o sea, que tiene, o sea, dices tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en la mente de estas policías? Sinceramente, no me imagino que haya. Oye, es que es un caso rarísimo, ¿qué pasó? No, esto pasa cada rato. Ahora, pues, dices tú, bueno, al menos ya le pusieron las camaritas a los policías aquí para que se sepa qué están haciendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees que pasa? Pues que estas imágenes no las quieren publicar. No las quieren publicar. No, que es que están investigándose, que el juicio, que aquí, que allá, y las imágenes no las han querido poner. El momento en que las pongan públicas, porque tarde o temprano yo creo que sí van a ser públicas, se les va a armar una serie de protestas durísimas. Es que si no es que se van a armar ya, pero no puede ser, o sea, no puede ser que ya, bueno, ni un niño pueda estar tranquilo, ¿verdad? O sea, sinceramente, que no puede llamar a pedir ayuda. Bueno, sí, exactamente. O sea, ese mensaje se va a distribuir. Y ahora, ¿qué niño afroamericano o incluso latino, a lo mejor de otros, va a tener miedo a hablar a la policía? O sea, va a decir, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sí? La policía ahorita está pidiendo que el oficial de la policía, que ya fue identificado, su nombre es Greg Capper, renuncie y sea acusado de tiroteo. Claro. Y más o menos explica qué fue lo que sucedió. Nakala, o sea, la mamá de este niño, dijo que el padrastro llegó muy enojado a las 4 de la mañana el sábado y que ella le pidió ayuda al chavito, a Derren, para que hablara a la policía, porque tenía miedo de que el señor llegó tan enfurecido que le fuera a hacer daño a la hermanita del niño y a una sobrina que tienen viviendo con ellos de 3 años. Y dice que el policía llegó a la casa con el arma ya desenfundada en la puerta principal y pidió que los que estaban adentro de la casa se salieran en ese momento. Adriel salió del pasillo de la casa, de la sala de estar, y en el momento que sale, disparan directamente al pecho. Entonces, pues bueno, o sea, nomás les dice que salgan, empiezan a salir y le disparan. Es pues tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué más se sabe de esto? O sea, ¿hay algún otro reporte en cuanto a que tuvieran ellos problemas de otro tema o algo? No, o sea, ¿por qué llegó con tanto miedo el policía? El policía, o sea, quién sabe, dice. Me llama la atención. La angustiada madre agregó que era imposible para el policía saber si era un hombre, un niño, un cerdo o una vaca quien disparó. Dice, porque disparó demasiado rápido. Las palabras fue: ¿por qué me disparó? ¿Qué hice? Y comenzó a llorar. Esto obviamente no puede suceder, dice la mamá, esto no está bien. Y pues bueno, estuvieron a nada de perder a este niño, porque afortunadamente pues fue atendido a tiempo. Bueno, ¿es en dónde fue? Mississippi, ¿no? Es en Mississippi. Dice, la Junta de Concejales de Indianola, así se llama la zona, votó esta semana para colocar a Cappers en licencia administrativa pagada mientras se investiga el caso. Anteriormente ya había sido acusado de usar un taser contra Kevin Franklin, otro de los clientes de Moore, cuando estaba esposado en diciembre. O sea, le puso taser a alguien que ya estaba esposado. Y pues bueno, ya hay 1,079 personas que han sido
Aquí tengo la foto del policía, ¿no? Porque luego también van a decir, pues es un tema de racismo, ¿no? Y pues digo, no creo, sinceramente, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un afroamericano, ¿no? O sea, es un tema que también muchos han alegado, ¿no? No es nada más un tema en contra de la comunidad afroamericana o en contra de los latinos. Ya se ha visto también violencia, por ejemplo, contra una mujer blanca. ¿Me explico? O sea, que de repente la policía es al primer indicio de como raro, que a ellos les parezca raro en su mente, a tupirle, ¿verdad? Sí, sí. Claro, digo, el índice es mucho mayor hacia los afroamericanos, pero pues aquí es un afroamericano disparándole a otro afroamericano. Sí, compartido el otro caso, ¿te acuerdas? De los otros policías afroamericanos que matan a un afroamericano. También, ya se están dando estos casos más seguido. Bueno, un tema tremendo. Vamos a otros asuntos interesantes. Bueno, hay un tema también que llama mucho la atención, me ha llamado la atención, de cómo el internet se utiliza de repente para cosas muy, muy oscuras, muy tremendas, en la que están haciendo o utilizando estas como inteligencias artificiales y otras herramientas, ¿no? Bueno, estas no es inteligencia artificial realmente, estas van a una página, por ejemplo, donde hay un niño con cáncer. Hay un niño con cáncer y entonces denuncian la página, ¿no? Para que la tumben. Ya que la tumban, entonces ellos obtienen toda la información, ya esa página no existe, vuelven a subir toda la información de cero. Y entonces las donaciones van para ellos, ¿verdad? O sea, primero le quitas la oportunidad a esa familia que está poniendo una página para que le donen para X niño que tiene cáncer, lo que sea. Ya que lograron tumbarla, entonces ahora sí, vénganse para acá, empiecen a, ¿cómo se llama? Pues a llevarse el dinero que es para ellos, niños, exactamente, ¿no? Entonces, digo, es un tema, mira, aquí está, vamos hacia al detalle de la información, ya lo expliqué así como por arriba, pero dice lo siguiente: existen personas en este mundo que con tal de tener ingresos son capaces de lo que sea. Dice, incluso el uso de tecnologías como ocurre en este caso, a través de internet denuncian perfiles de Facebook u otras plataformas que usan niños con cáncer y roban sus videos para pedir donaciones, o sea, más bien son perfiles, o sea, tienen el perfil de este niño, que es como una página dentro de Facebook, ¿no? Y pues se las denuncian, las tumban y entonces ya crean la propia y aprovechan toda la información que hay de esos niños, la aprovechan para llevarse pues el dinero. Dice, al principio todo parece normal, ya que muchas familias recurren a las redes sociales para pedir apoyo. Sin embargo, en ese caso, los dueños de las páginas que pagan anuncios publicitando la causa en busca de donadores que las apoyen se identifican como presuntas organizaciones caritativas. O sea, aparte se hacen pasar como estas organizaciones. Dice, hablamos con Chance Ledkiva, dice esta publicación, que aunque ofrece algo de información en el sitio, suele publicar las campañas de recaudación. Sus datos dejan muchas dudas. Entonces, pues hay que tener extremadamente mucho cuidado a la hora de hacer una donación a este tipo de causas, ¿verdad? Qué bonito es donar y apoyar pues a una familia, lo que sea, pero sí tener mucho cuidado de no estar dándoselos a alguien más, ¿verdad? Exactamente. En el caso de esta asociación que se llama Chance Ledkiva, dice que pues no tiene, a diferencia de otras asociaciones, no cuenta con desglose de gastos, ni ofrece, por ejemplo, los comprobantes para posibles deducciones fiscales, que eso, digamos, la aprobaría además como una empresa a la que se le puede donar. También es muy difícil que te la den. Bueno, o sea, pero en el caso de una asociación bien hecha y derecha, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Digo, pero se las dan a muy pocas. O sea, en Estados Unidos, porque aquí este caso en Estados Unidos. Pero aquí en México se dan muy pocas. Allá no, pues allá a lo mejor es diferente. Pero el punto es que, por ejemplo, esta página tiene enlaces caídos. Supuestamente te tienes que ir a un sitio, ¿no? Y le picas y no funciona, o sea, está toda mal puesta y da mucha desconfianza, ¿no? O sea, como que dice, oye, pues esto está raro, ¿no? Como que alguien nomás la subió hacia lo loco y quiere ver quién cae y quién no se fija en esos detalles y recauda el dinero, ¿verdad? Pues bueno, Vamos a otro asunto importante.